Muy buenos días. A nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de su Coordinación de Relaciones Internacionales, estamos esta mañana en el avance, en la segunda sesión del ciclo Prioridades en la Agenda de Investigación de Relaciones Internacionales. La sesión anterior de este mismo ciclo abordó el tema Las mujeres en la acción internacional. Esta mañana el doctor César Villanueva Rivas, la maestra Isabel Salazar, la doctora Marlene Alcántara y yo, Rosa Isabel Gaitán, les damos la más cordial bienvenida para hablar del tema imágenes, discurso y política exterior. Así que, pues, bienvenidos a todos y le doy la palabra a la doctora Marlene Alcántara. Ella va a moderar esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gaitán. Buenos días a todos y a todas los que nos están acompañando esta mañana. Como ya mencionaba la doctora Gaitán, continuamos con nuestro ciclo Prioridades en la Agenda de Investigación de las Relaciones Internacionales con el tema Imágenes, Discursos y Política Exterior. Y voy a pedirle a la maestra Isabel Salazar que nos haga la presentación de nuestro invitado de esta mañana. Gracias, Marlene, gracias, Rosa. Como siempre, un placer estar aquí y más encantada, supongo, con la presencia de César Villanueva, un profesor de casa, pero que también un gran investigador en otras áreas. Voy a leer su currículum y es el siguiente. César Villanueva Rivas es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana y miembro del SNI CONACYT Nivel 2. Profesor en el Sistema de Universidad Abierta, SUAYED, de la UNAM. Su trabajo se centra en el estudio de las intersecciones entre la cultura contemporánea, la imagen país, el poder suave y las relaciones internacionales. Es coordinador general del proyecto Imagen de México en el Mundo, desde donde mantiene una colaboración con el Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología en el área de ciencia de datos e inteligencia artificial. Con frecuencia colabora con el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Instituto Mora y con el Centro Nacional de las Artes, impartiendo clases de diplomacia cultural y pública, ciencia de datos, arte contemporáneo, mexicano y hablando sobre la imagen de México en el exterior. Su más reciente libro es Sombreros, Frida y Boom, Alteridades, Representaciones e Imágenes de México en el Mundo 2007-2012. Fue acreedor al premio Modesto Seara Vázquez de la AMEI como Mejor Novedad Editorial 2024. Cedo la palabra al profesor Villanueva Rivas. Muy buenos días. Es un enorme honor para mí estar aquí con ustedes esta mañana, poder platicar sobre mi investigación, sobre mi más reciente libro y sobre las imágenes que rodean el tema de nuestras percepciones del mundo y cómo éstas se van decantando hacia la noción del Estado y de la política exterior. Eh, Habiendo dicho esto, entonces, y agradeciendo la presentación y la invitación de este extraordinario seminario, pues voy a dar eh, espacio para hablar un poco de mi libro, de las ideas que contiene el libro y, por supuesto, eh, de algunas conclusiones que creo son importantes tener en cuenta. Voy a compartir pantalla, les voy a mostrar bastantes imágenes, las voy a hacer rápido, pero quiero mostrarles, sí, bastantes imágenes. Supongo que ahí ven ya mi pantalla. Bien, bueno, esta es la portada de mi libro que
contiene y resume mucho de la narrativa que está integrada en él. Hay tres personajes, eh, uno con un sombrero claramente, con un rifle, vestido de negro, que es la parte de los sombreros. Eh, Al centro está alguien que se parece a Frida Kahlo, una mujer con un guitarrón, una guitarra en manos, con un tocado en la cabeza. Ella es Frida, es la representación del símbolo de Frida, y del lado derecho o izquierdo de ella aparece un empresario, un hombre de negocios muy formal, cincuentón, sentado y mirando fijamente. Él hace la referencia al boom económico de este país. Entonces, el libro trata de tres símbolos que contienen tres narrativas o discursos con las cuales el mundo observa a México. Al fondo podrán ver magueyes, tequila, la Virgen de Guadalupe y otros símbolos más que ya no aparecen ahí porque ya les platicaré al final, si viene al caso, la portada tuvo una serie de eh, caminos que recorrer para poder ser publicada. A mí me gusta mucho, pero tuvimos algunas cosas que quitar para no entrar en problemas legales con las imágenes. En fin, voy a iniciar haciéndoles una pregunta básica que creo es importante plantear. Yo me la planteé cuando estaba escribiendo el libro. ¿Y cuál sería la peor imagen que podemos tener de la humanidad? En este momento, ¿qué imágenes vienen a su cabeza como las peores imágenes que pudieran tener de la humanidad? No me digan, simplemente piénsenlas, tomen notas si se puede, y cada uno de ustedes haga ese primer ejercicio. ¿Qué imágenes son las peores recurren a ustedes cuando les pregunto esto? Eh, yo en el libro planteo como un juego esta imagen, que es una imagen de un videojuego que era muy famoso hace 10 años. Era Defcon, se llama el videojuego, y era una estrategia con la que juegan jóvenes para hacer guerras entre países. Y al final del juego, básicamente todo acaba en una guerra termonuclear donde todos los países se destruyen a todos. Y yo creo que es la peor imagen que podemos tener del mundo. La destrucción masiva de la humanidad, la destrucción masiva del planeta por nosotros mismos, por armas nucleares, por guerras en las que no podemos resolver nuestros problemas y donde acaba todo muy mal para todos, todas y para la vida en el planeta, básicamente, ¿no? Esa sería la imagen ilustrada de un videojuego de una guerra termonuclear donde todo se termina. Esa es una posibilidad de una imagen grave de la peor imagen que yo imagino. Ahora, ¿cuál es la mejor imagen que podemos tener de nuestro futuro cercano? ¿Qué se imaginan? No, no de México, sino de la humanidad. ¿Cuál es la mejor imagen que podemos tener de la humanidad? Piensen en una que sea potente, importante, y donde se imaginan que podríamos estar. Yo me di a la tarea de preguntarle a la inteligencia artificial, a ChatGPT, que me presentara la mejor imagen del mundo en este momento, y esto es la imagen que me dio. No sé si estén de acuerdo, a lo mejor es una imagen muy idealista, pero lo que se puede ver aquí es gente colaborando, gente cultivando, gente hablando, el sol naciente, la luz, la prosperidad, en el centro de todo el planeta Tierra, como un sentido de unidad que estamos cuidando, niños, ancianos, jóvenes conviviendo. Es una idea idílica, es una imagen idílica que nos plantea un mundo no imposible, pero difícil
difícil de trazar en estos momentos y bajo estas circunstancias. Pero sería lo que ChatGPT nos presentaría como una imagen del mundo muy positiva, la mejor imagen el día de hoy. Entonces, la pregunta es en concreto, que es una primera pregunta del libro, ¿qué es una imagen? ¿Qué son los imaginarios? Y qué debemos entender como una imagen país? Es parte de un proceso de investigación que contiene mi libro. En esta lógica, las preguntas son de alguna manera inusuales para el campo de las relaciones internacionales, porque acá no lidiamos con imágenes mucho. Nos tenemos que ver más con poder, tenemos que ver más con economía, tenemos que ver más con derecho, pero las imágenes o el conjunto de imágenes que podríamos llamar imaginarios, eh, no son tema de investigación propiamente. Y yo me he dado a la tarea de tomarlos como tema de investigación y hablar de lo que esto significa para la construcción de una imagen país, cómo el país está asociado con un conjunto de imaginarios que contienen imágenes. Las imágenes son representaciones mentales, en principio, individuales del mundo que tenemos, pero en el campo de las ciencias sociales también las vemos como representaciones del mundo social que compartimos en colectivo con la comunidad en la que vivimos. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros, desde una perspectiva de sobrevivencia, eh, venimos, digamos que preparados en nuestro sentido biológico para reconocer ciertos colores donde vemos peligro, donde vemos, donde percibimos de alguna manera seguridad o lejanía. Entonces, nuestros ojos, nuestra capacidad visual, nuestros sentidos nos van diciendo qué es peligroso, de cosas que no son peligrosas o situaciones ya donde podemos orientarnos en el mundo a nivel individual a través de las imágenes. Aquí una serpiente que parece un coralillo, que no necesitamos mucha explicación para saber que detrás de eso pues, hay un enorme peligro. Lo visual en sí mismo nos alerta de todo esto. Lo mismo, las imágenes nos ayudan para establecer una seguridad individual y colectiva. El mundo natural tiene estas características en el sentido de camuflajearse algunas especies eh, con el entorno para evitar ser agredido o devastado por otra especie. Nos sabemos camuflajear, usamos lo visual para que no nos vean, para escondernos o para ser más visibles si queremos imponer algún tipo de autoridad o de predominio. También usamos lo visual, como en este pavo real, para eh, mostrar atracción, para tomar ventaja, para seducir, para plantear elementos de poder, de dominio, que todos hemos visto en el mundo natural. No es algo extraño, las imágenes ocurren en el mundo natural y nosotros somos parte de todo ello, en el mundo social en el que vivimos. Por supuesto que tenemos microimágenes, eh, son imágenes que no podemos ver a ojo abierto con nuestra propia vista, pero nos las hemos arreglado para trazar una forma de mirar en la profundidad de los átomos, de las moléculas, de las bacterias, de los eh, distintos procesos microscópicos que en principio no podemos ver, pero que dada nuestra capacidad, sí podemos ver con herramientas especializadas. También tenemos macroimágenes que son estas imágenes que tampoco podemos ver a ojo pelón porque simplemente no nos alcanza la pupila, el lente, la manera como lo que necesitamos en el desarrollo
biológicos de nosotros en la Tierra y, pero con telescopios podemos tener una vista profundísima del universo, de aspectos. Esto apenas hace unos años, la primera imagen de una esfera de fotones de un agujero negro supermasivo. Teníamos una explicación teórica de cómo se veía un agujero negro, pero la imagen, haberla logrado, es una cosa extraordinaria. Somos la primera generación que puede ver un agujero negro desde desde un telescopio y aquí lo podemos observar como una especie de dona luminiscente muy peculiar. Luego, hablaba yo de las microimágenes, perdón, hace un momento, parásitos, esponjas, etcétera. Aquí traducidos por una biólogo que ha querido hacer un poquito más de arte de todo esto, pero bueno. También todas estas podríamos llamarlas imágenes extraordinarias. La imagen del hoyo negro que recién les mostré, pues, una imagen extraordinaria, pero quizá una de las más extraordinarias ocurre en la década de los 60, cuando eh, se puede producir una imagen desde la Luna de lo que es la Tierra. Es difícil imaginarse a uno mismo desde afuera. Esta imagen tomada con una de las mejores cámaras que existen, una Hasselblad, con lentes Carl Zeiss, y en ese momento con una película Kodak, el astronauta toma la cámara y le da clic y aparece la Tierra, esa esfera azul con nubes que va rotando poco a poco, que nos da un sentido muy peculiar del planeta. Como ven a esa distancia, pues no se ve nadie, no nos podemos ver nosotros, solo se ve una esfera central, luminosa, eh, em, con corrientes de aire y corrientes em, de agua que van llevando al planeta en una dirección particular. Estas imágenes nos dicen mucho de nosotros como humanidad porque nos descentramos, podemos tomar esta fotografía de algo que no es natural porque no podemos salir del planeta, entonces nos vemos a nosotros mismos como alteridades, como otros. Es curioso que nosotros, seres humanos, no aparecemos ahí, ahí no hay nadie específico, por más grandioso que haya sido, por más grandioso que sea, no se puede ver en la imagen del planeta porque somos tan pequeños, tan minúsculos, lo que sí priva es el mundo natural, el aire, las nubes, los mares, los territorios, y eso es el planeta Tierra que tenemos que cultivar. De alguna manera esto nos descentra, son imágenes extraordinarias de nosotros mismos que ninguna otra generación antes de nosotros pudo ver, pudo entender. Entonces, por eso lo catalogo de esa manera. Eh, las imágenes país, ya en concreto, son representaciones visuales que encapsulan la identidad, la cultura, la historia y las aspiraciones de una nación. Entrando un poco en el tema de la política exterior, de tal suerte que las imágenes país nos van dando un sentido identitario, si tenemos asociación con determinados objetos, con determinados climas, con determinadas banderas, música, tradiciones, comida, las imágenes o los imaginarios van construyendo esa representación que se torna un discurso, una narrativa de quiénes somos en el exterior. El libro que estamos analizando contiene 40 imágenes donde hago seleccionadas para hacer un debate visual sobre lo que significan estos. Y una de las imágenes de las cuales se habla con mucha eh, recurrencia son las imágenes que propone, la manera de ver las imágenes que propone Platón en su cueva. Y en este grabado de un artista holandés del siglo XVII se representa la cueva de Platón, donde por el lado derecho lo que pueden ver es
un grupo de personas, que sería la gente, el pueblo, observando a la pared de la cueva, donde en la parte alta hay una especie de figuras que proyectan sombras en la pared. La gente solo puede ver las sombras de ese teatro que se proyecta para ellos, a manera un poco de engañarlos, entretenerlos, mantenerlos cautivos, que no hagan ningún tipo de cambio. Pero lo que vemos son sombras, no vemos la realidad. Del lado izquierdo lo que vemos es una fuente de luz donde hay unos filósofos que hablan, unos, sí, unos filósofos que hablan sobre la realidad, sobre lo que significa el mundo bajo la luz, y se comunican entre ellos que recreando verbalmente lo que la realidad es. Y al fondo, en el túnel, podemos ver a otras personas que hablan sobre la realidad desde afuera, viendo el mundo desde afuera. Lo que Platón en sí insinúa con esto, y lo que hemos entendido por muchos años, es que hay distintos niveles de percepción. Uno que es mucho más simple, mucho más estereotípico, que es el mundo de las sombras. Otro que es mucho más teórico, mucho más analítico, que es el mundo de las ideas. Y otro propiamente es la realidad, la cual interactuamos. Es una distinción interesante porque las imágenes se van moviendo en estas características. Eh, Algo que es muy importante, por supuesto, ya en el campo de nuestra carrera, relaciones internacionales, es pensar en la memoria y cómo las imágenes contienen memoria. Una imagen fija en realidad eh, es una cristalización de una memoria, y desde ahí pues nos acordamos en ese momento de algo que fue. No todas las imágenes mentales pueden ser activas y presentes, pero las imágenes fijas como fotografías no lo son. Hay imágenes que son icónicas porque la forma como están armadas y construidas son muy especiales y prácticamente se graban en nuestra mente, se estampan en nuestra mente como algo muy especial. Ahorita les voy a mostrar unas. Hay imágenes nacionales que tienen que ver con los símbolos patrios, con las características de la construcción de la nación como tal. Imágenes culturales que van más allá de la nación, que tienen que ver con la forma como la sociedad va desarrollando su modus vivendi, sus características propias que pueden variar dentro de una nación, y las imágenes internacionales, que son imágenes que tienen un estatus de ser reconocidas mayoritariamente por todas las personas en el mundo. Les voy a mostrar algunas de ellas ahora. Eh, Perdón, aquí me metí en una parte que ahorita voy a regresar para no distraer. Aquí tienen una imagen muy icónica, diríamos. Esta imagen icónica tiene un evento que se cristalizó en la memoria de todos, que es eh, el 11 de septiembre de 2001, donde un grupo de terroristas ataca las Torres Gemelas con aviones comerciales, y la ciudad de Nueva York entra en caos, y eso significa el cambio de una época. Entramos en una época distinta. Es una imagen muy interesante, icónica, porque simplemente las Torres Gemelas dictan todo lo que ocurre en la imagen, pero también si la ven con otros ojos, es una imagen en tres partes. Si ustedes pudieran cortar la imagen, doblarla verticalmente y ver al Señor caminando y las personas caminando del lado derecho sin ver las Torres Gemelas, tendrían otra impresión de la imagen. Es una imagen fija, pero que tiene esta otra. Quizás se preguntarían por qué el Señor camina más en el centro, y no entenderíamos muy bien por qué, pero no nos extrañaría, es una imagen perfectamente lógica. Si cortan la imagen en vertical, dejando de lado a las Torres Gemelas, lo que verían es un edificio alto con gente caminando en la calle, con un automóvil parado,
pero tampoco sería una cosa extraordinaria. Lo que le da la iconicidad es las Torres Gemelas, el momento, la memoria que cristaliza una acción muy particular. También el libro contiene esta otra imagen, que es una imagen de la ex canciller Angela Merkel en un evento claramente señalado por la parte icónica del cubrebocas. Todos sabemos qué ocurrió en esa época, entendemos de lo que vivía la humanidad y en ese sentido sabemos quién es ella y sabemos en qué momento estaba, por supuesto. Otra imagen en el libro es del todavía presidente Zelensky de Ucrania, que está luchando la guerra de su país en contra de una invasión rusa. Conocemos el momento, la memoria la podemos entender, lo que pasó ahí y entendemos el drama internacional que esto tiene, que es una imagen internacional como las otras. Acá otra imagen que no, que es más bien nacional, es una imagen cultural. Si ustedes no viven o no han vivido en Suecia o no tienen relaciones con Suecia, no sabrán por qué la imagen es tan importante, pero hace algunos años, hace 40 años, en Suecia empezó a surgir un movimiento eh, pro-nazi con personas que salían a la calle para protestar de migrantes en Suecia. Y se hicieron una marcha, los pronazis, en una pequeña ciudad, se llama Växjö, donde yo estudié mi doctorado, por cierto, y estos grupos pronazis, ahí vestidos todos con las características, con el corte de pelo, salen a la calle a protestar contra la migración y contra las personas no blancas, etcétera. Y una señora polaca que había estado en un campo de concentración sale con una bolsa y le da un golpe al joven y en ese momento la cámara cristaliza el momento, el rostro de la persona y todo eso generó un movimiento en Suecia anti-nazi. Una imagen promueve que al interior de Suecia no es aceptable tener personas manifestándose de esta manera. Porque son una democracia y todas las personas son bienvenidas. Es una imagen que cambia de alguna manera la sensibilidad del planeta. Una imagen internacional muy importante para los internacionalistas, pues es la plaza de Tiananmen, con estos tanques que van en la plaza después de la matanza, y un personaje que todavía no sabemos cómo se llamaba, que se planta frente a los tanques con dos bolsas en la mano, los detiene, hay un video de todo esto, como en una noción de protesta y de definir que no era aceptable lo que estaba pasando. Y se vuelve icónica la imagen porque es un poco este símbolo de la humanidad protestando contra el autoritarismo. Y finalmente, aquí una imagen sensacional que cristaliza otro momento de la historia, la conferencia de los tres grandes en Yalta, que da origen al mundo de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial y el orden que hemos vivido hasta hace algunos días, donde estamos viendo otra sacudida enorme desde los Estados Unidos, pero este orden se cristaliza en esta imagen de la cumbre de Yalta de Crimea en 1945. Bueno, esas serían las imágenes. Y hablando un poquito de política exterior y conectando esto con lo que hacemos, eh, habría que decir que no puede hablar que los campos de estudio de la política exterior pues están desde el derecho, el comercio, cuestiones comparativas, procesos institucionales, etcétera, estudios diplomáticos, que sería la parte más tradicional de los estudios de política exterior, y los campos o los pilares desde donde se analiza. No siempre el tema de la cultura está incorporado. Habría que decir que el tema cultural, el tema de las imágenes en este caso, es algo que se da más en la década de los 60 en Europa, particularmente en Alemania, donde el canciller Willy Brandt menciona que la cultura es un pilar de la política exterior
y no solo desde ahí, pero claramente con él y con otros gobiernos, el francés, el italiano, la cultura es parte de una discusión de debates de política exterior. El área especializada de la política exterior que se encarga de la cultura se llama diplomacia cultural y tiene que ver con promoción de imagen país, entre otras cosas, cooperación cultural, política, geopolítica cultural, etcétera. Eso regresaré si da tiempo al final. Y en este campo podemos hablar también de diplomacia pública y cultural, que se encargan de desarrollar los imaginarios del país en el mundo, la imagen país o en algunos casos la marca país. De eso voy a hablar más adelante. La percepción internacional es muy importante porque es la manera como nos observan desde fuera en esta imagen del mundo que les presenté, de la Tierra, vista desde la Luna. Esta imagen de percepción de alteridad es muy importante y se va dando a través de temas como poder suave, diplomacia pública y cultural, la construcción de las narrativas yo y otro, estudios de imagen país, diferencias culturales, psicología política, etcétera, etcétera. Entonces sería la primera parte de la presentación. Voy a ir a otra que tiene que ver con algunas cosas del libro que me parece importante mencionar. Yo genero una discusión en el libro, una discusión teórica sobre lo que las imágenes son para los países. Y planteo que hay 9 imágenes mayores, siendo la mejor la imagen de amigo y siendo la peor la imagen de enemigo. Pero dentro de esas imágenes, cada una tiene una subimagen, una categoría más pequeña que va desarrollando incluso una visión extrema de esto. La visión extrema de amigo sería cosmopolita, alguien que quiere ser amigo de el mundo, de todas las personas, más allá de la nación. Y la imagen de enemigo más extrema sería la imagen bárbaro. Cada una de las imágenes mayores, moderno, exótico, intervencionista, neutral, aliado, rival, dependiente, contiene una subimagen que viene bien descrita en el libro y que nos va dando una noción nueva de imágenes. Este es un modelo original planteado desde las relaciones internacionales y que deriva del modelo más básico que planteaban los realistas y los liberales, o los neoliberales, donde había solo 6 imágenes. Yo he incorporado 3 más para hacer 9 mayores y he pensado que cada una de ellas tiene una imagen menor. Es todo un debate teórico que pueden ver en el libro que va así ayudándonos a hacer sentido de si las políticas de un Estado se proyectan en términos perceptuales como amigo, enemigo, neutral, exótico, etcétera. Para regresar un poquito a mi libro, yo contiendo que la imagen de México en los últimos años, y específicamente en el sexenio de Calderón, es una imagen de país emergente, que es la subcategoría de país moderno, es un país dependiente, que es la imagen del sombrero, la de emergente es el boom y exótico, que es la imagen de Frida. Por eso el libro se llama Sombreros, Frida y Boom. Está basado en el modelo teórico de imagen país que propongo y que desarrollo y discuto con detalle en el libro. Eh, de esto, es importante decir que la Secretaría de Relaciones Exteriores, como parte de su política exterior, desde el periodo, por lo menos, de la posguerra, ha desarrollado una diplomacia cultural hacia el mundo para proyectar imaginarios de México, que son en dos sentidos, imágenes nacionales e imágenes culturales. Y para ello se ha basado en figuras prominentes, en estructuras institucionales que se tienen desde esa época, como tal mencionaré, se ha basado en la originalidad de los imaginarios que tenemos y en aspectos que llaman la atención del mundo. Nosotros venimos haciendo
promoción de la imagen de México, la política exterior de México, desde el siglo XIX, con Porfirio Díaz, que se preocupó en varios momentos de su gobierno de enviar pabellones a ferias internacionales, donde se trazaban de alguna manera, en principio, cuestiones industriales, pero después invitaciones para migrar a México y establecerse en México y atraer inversiones. Después lo hemos seguido haciendo en expos internacionales a lo largo del siglo XX, donde nos hemos ya centrado en otros discursos, como la idea ancestral del maíz en la parte inferior derecha del pabellón de Italia, o en China con esos papalotes que se montaron en una instalación muy particular. Lo hemos hecho también con personajes muy importantes que han dado nombre, fama, prestigio a México en el mundo, desde Octavio Paz, que es muy reconocido, hasta Ixnic Iruegas, que ha estado al frente del Instituto México en Washington, Alfonso Reyes, Nacho Padilla, y en fin, Luz Helena Baños, una gran promotora cultural de México en su momento, y Rosario Castellanos, entre otras. La diplomacia cultural de México no se da en el aire, las imágenes no se dan en el aire. Tenemos aparatos como el INA, el INVAL, en otro momento ProMéxico, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura, que le dan forma, le han dado forma a una proyección de imaginarios de México en el mundo, como parte de una política exterior. Y estos discursos pues, se han dado desde el cine mexicano, desde la promoción de literatura mexicana, desde promoción de manifestaciones que son muy mexicanas, como los alebrijes o el Día de Muertos, así como el símbolo muy poderoso de Frida Kahlo en los últimos años. Y en esto, pues ha habido acciones específicas a través de la Oficina Especializada de Diplomacia Cultural. Ya hay una más de diplomacia pública, donde se ha promovido una discusión profunda de cómo proyectar a México en el mundo, en algunos momentos más eficaz, en otros momentos más pobre. De eso ha sido. Y bueno, hago un recorrido rápido de algunas imágenes que tiene el libro para entender las imágenes nacionales y las imágenes culturales. México ha sido entendido como un país de sombrerudos, en gran medida por el clima, por ser un país tradicional, por ser un país muy campesino y por la enorme fuerza que tuvo en muchos fotógrafos internacionales de la Revolución Mexicana. Esta foto del Archivo Casasola nos dice en gran medida cómo nos veían desde fuera cuando estas fotos pasaban a periódicos extranjeros. Muchos viajeros vinieron a México, siglo XVIII, XIX, para ver qué cosas había, sobre todo siglo XIX, hicieron dibujos de espacios, de la gente, como los habitantes, cómo éramos, cómo habitábamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, donde todavía llegaban en el canal de, ahorita el nombre, justo en una de las esquinas del Zócalo, llegaba uno de los canales que venía desde Xochimilco por la Viga y donde se traían mercancías para comerciar. También otro grabado de otro viajero alemán, Nibel, que en este caso trazaba el Tajín, una de las pirámides que estaba escondida la jungla, de Veracruz, pero que parecía una pirámide impactante, y al ojo extranjero, pues las pirámides esto le parecían extraordinarias. Octavio Paz como embajador, es otra imagen que viene en el libro, proyectando la diplomacia cultural en la India. eh, Artistas de primer nivel, curadores, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes y el curador, se me va ahorita su nombre, quien les dieron forma a algunas de las manifestaciones culturales. Y la imagen de Frida, los últimos años Frida Kahlo ha tenido una manera muy icónica de proyectar a México por su vida, por su arte, por sus historias,
por haber sido centro de un movimiento muy importante artístico nacional, como es el muralismo mexicano, por ser pareja cercana de Diego Rivera y por su gran capacidad de atracción frente a las narrativas feministas y de identidad que le dieron forma a esta gran artista. De tal manera que, por ejemplo, aquí en una exposición con el presidente Felipe Calderón, expresidente, se llevó una exposición muy importante de los principales cuadros de Frida Kahlo a Alemania, pero se ha hecho en muchas partes del mundo. Hoy en día cualquier museo importante del mundo está fascinado, encantado de poder tener una exposición de Frida Kahlo. Se ve como una de las grandes maestras de la historia del arte mundial. Eh, pero con esto también convivimos con imágenes en el sexenio de Felipe Calderón de horror, porque empieza la mal llamada lucha contra el narcotráfico, donde vemos soldados, quema de droga, vemos, por supuesto, asesinatos, crímenes violentos que empiezan a inundar las páginas de los diarios y el florecimiento de una narcocultura. También vemos la parte del folclorismo, la identificación de México con ciertos aspectos. Acá en la película de James Bond, donde nos inventan un carnaval que no existía para los mexicanos, pero que con mucho gusto nos apropiamos de él y ahora se da cada año. La película Spectre, asociado con la iconicidad del Día de Muertos. El boom también se ve en las imágenes de México con personajes como Carlos Slim, que es parte del Jet Set internacional, aquí con Sofía Loren en un homenaje que le realizó hace algunos años en México. La proyección de personas, artistas hoy en día con un enorme talento, como estos tres cineastas. Y claramente una imagen súper icónica con el expresidente José López Portillo viajando en un autobús descubierto, teniendo como visita de Estado al presidente de Cuba, Fidel Castro, y para hacerlo parte de nuestra identidad le ponemos el sombrero de charro como uno de los rituales mexicanos más conocidos. Acá una imagen donde se desarrollan estas discusiones dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí con Eitel Guiboa, Nicolás Coll y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, se me va su nombre ahora, y un servidor al centro ahí. Hay toda una investigación asociada con esto, tiene una base cuantitativa y métodos cualitativos diversos para tratar de llegar a las percepciones de México en el mundo, que lo pueden ver. La página es imagendemexicoenelmundo.org. Y finalmente le pedí a ChatGPT hace unos meses que me hiciera una imagen de México como lo entendía en ese momento. Y miren lo que me entregó, una imagen particularmente ancestral, con pirámides, con cosas muy tradicionales, las calaveritas, los alimentos, las guacamayas, ahí ponen, no sé qué tanto sea esto, pero las pirámides claramente, y un poquito de temas de modernidad. Yo creo que ChatGPT está de acuerdo conmigo en que México se ve en estas tres vertientes: sombreros, Frida y Boom, exótico, emergente y em, la otra caracterización, exótico, emergente, y se me va ahorita la tercera, eh, dependiente, perdón, dependiente. Y, y con estas características, con el águila, somos muy nacionalistas, las banderas ahí puestas, es como ChatGPT observa a México, ¿no? Desde una imagen de la hora de lo que somos. Eh, Creo que con eso cerraría yo mi exposición para dar pauta a una charla y después preguntas de todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Villanueva. Como siempre, pues es un gusto y un honor tenerte esta mañana entre nosotras y que, ¿no? Y que puedas compartir también con nuestros estudiantes estos conocimientos
que no de ahora, sino de hace ya un rato, pues has estado justamente desarrollando con respecto a los temas de imagen de México, imagen país y todo lo que hay alrededor del propio tema, ¿no? Eh, Quisiera entonces en este momento cederle la palabra a la maestra Isabel Salazar para que nos diera unos comentarios, aportaciones justamente al tema. Isabel. Gracias, Marlene. La verdad ha sido muy interesante la charla con lo que nos ha estado exponiendo César. Yo quisiera contestar las preguntas, ¿no?, que planteó al principio. Entonces, él decía que qué imagen, que qué mala imagen, ¿no?, tenemos del mundo, ¿no? O cuál es de la humanidad. Y lo primero que me vino fue la destrucción de un bosque como imagen, o crueldad, ¿no? Crueldad animal, crueldad en general. Luego fui avanzando y llegué a las guerras, o sea, fue como una serie de imágenes que se van, como un collage, ¿no? Poniendo una tras otra. ¿Qué es lo que la mejor imagen de la humanidad? Fue difícil, debo decir. Em, no encontré un símbolo en mi mente acerca de qué podría ser. Me imaginé árboles, a diferencia de lo que podría ser en algún momento la paloma de la paz, ¿no? Yo pensé en árboles, después en cultivos, quizás de manera arcaica, y luego cómo los humanos van haciendo esos cultivos. Y ahí me quedé, no pude enlazar más. Entonces me parece que ha sido, en ese sentido, eh, me gustó mucho la exposición, la manera en cómo vas entrelazando las imágenes. Me encanta esta idea de cómo lo conviertes en algo orgánico, cómo la naturaleza misma está llena de imágenes, ¿no? Y nos lo fuiste representando poco a poco, esa manera orgánica en cómo nosotros nos percibimos al mundo. En este sentido de la identidad, ¿no?, a través de la otredad, de la alteridad, a través de las cosas, ¿no? Las cosas son las que también nos van construyendo y van construyendo una sociedad. El sombrero, ¿no? Ese es un elemento icónico. Y yo agregaría al sombrero algo que hemos incluso en clase en algunos momentos platicado mis alumnos y yo, el desierto. Si ustedes se fijan cuando ven alguna imagen de México que nos representan, ya sea una caricatura de Disney, un videoclip, lo que sea, siempre aparece el sombrero, un nopal y el desierto. Y las construcciones son construcciones como en Santa Fe, Nuevo México. Es una mezcla entre español, entre indios navajos, y eso es algo muy extraño de entender, ¿no? Desde mi punto de vista, porque yo no, yo veo México, pero eso me parece muy limitado, ¿no?, en esa percepción externa. Porque México no es el desierto, quizás la parte media norte del país tiene más impacto en el exterior en términos económicos y comerciales, y es en ese sentido que no, que no se ve el otro lado, ¿no? El lado verde o selvático de nuestro país. Entonces yo siento que por ahí hay algo extraño en esa percepción externa, ¿no? Y que bueno, habría que trabajar más, no lo sé del todo, ¿no? Incluso eh, en el momento en que pones el sombrero y Frida Kahlo, no hay una imagen en selvática, ¿no? No hay esa imagen de un campo verde. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención en estas imágenes que luego hemos visto justo en un par de clases, mis alumnos y yo, cómo cómo hay una parte del país que no se ve. No sé si no lo vemos ni nosotros mismos
o ellos nada más o en el exterior así nos ven. Eso me gustaría como que pudiéramos conversarlo, ¿no? Se queda ahí. Y bueno, en esta idea de imagen país, em, me parece que, y tú lo sitúas en la época de Calderón, y creo que es un intento de ese gobierno de tratar de buscar algo que permita proyectar una imagen diferente a la que se estaba percibiendo con la guerra contra el narcotráfico. No sé si tuvo el efecto necesario. También en política exterior el gobierno calderonista no fue muy eficiente. Tuvo serios problemas, incluso particularmente con Francia, con aquel caso de Florence Cassés. Entonces, no sé si se logró del todo tener ese impacto pretendido, eh, muy, no sé si está bien decirlo, o quizás sí por la imagen del boom que tú dices, pretendido desde el empresario, ¿no? Vamos a proyectar esta imagen empresarial y vender esta imagen en el entorno externo. Yo no sé si realmente se logra esto. Es un gobierno de empresarios y creo que esa proyección se da de esa manera. Diferenciado a lo que ahora los gobiernos de izquierda proyectan. Yo veo que es una imagen que no tiene que ver justamente con un asunto empresarial, sino busca una identidad desde las raíces mismas. Se habla del mexicano, se habla de su naturaleza, se habla desde sus ancestros, ¿no? Se habla desde la colonia. Es decir, el gobierno actual nos habla desde nosotros mismos y a partir de ahí empuja esa imagen en el exterior. Y entonces uno de repente ve en TikTok, en el exterior, estas imágenes de soy mexicano. ¿Y qué piensan los extranjeros de México? No, pues es que llegas a México y te comes el taco en la calle. Es decir, hay toda una diversidad que se presenta en esta imagen, ¿no? De México en el exterior. Yo siempre hago referencia a un libro de Albert Camus, La peste. Es una novela. Para quien no la ha leído, es bastante interesante. Pero en esta novela, al principio, Albert Camus habla que dice que los pueblos se conocen por cómo comen, por cómo aman y cómo mueren. Y no hay más cosa tan bella como esa certeza, ¿no? Comemos, nosotros hasta nos comemos la cuchara, ¿no? Cuando hagas tu taco y dices, esto está muy rico, ¿no? Como amamos, ¿no? Tenemos una sensación de amar diferente a los franceses, a los alemanes, que suelen ser esta imagen fría, ¿no? O como morimos, bien tú lo dices, en este carnaval que se inaugura con una película y que ha tenido una exposición del país muy amplia. Sí, entonces creo que este tema es enriquecedor, su movilidad es enorme, se va enriqueciendo conforme pasa la historia y el tiempo, porque nos habla de seres humanos que están conviviendo y que en términos de la diplomacia cultural y la política exterior, pues suelen ser parte de un factor sustancial para darle contenido a las políticas públicas de ciertos gobiernos. Entonces, me parece que eso está dado. A partir de ahí, incluso esta imagen del México que ahora se proyecta es una imagen nacionalista, ¿no? El famoso tigre, ¿no? Que está ahí, se contrapone al águila, ¿no? Es decir, van juntos, ¿no? Acompañando a la presidenta de la República en esta batalla contra los aranceles y Donald Trump, ¿no? Pero que es lo que le va a dar esa fuerza sustancial. Entonces, a mí me parece que me gustaría escucharte hablar sobre este tema y que hay algo que también, no sé si sea propio de la política exterior, pero me parece interesante, cómo se ha ido transformando esta imagen de México en que somos gente amable, en que convivimos con los demás y sin embargo,
últimamente se han dado dos elementos importantes que me llaman la atención. Uno, el exceso de migración. Tenemos una migración que quiere ir a Estados Unidos, centroamericana, incluso de Haití, muy fuerte. Y nuestra sociedad mexicana ha empezado a tener un posicionamiento diferente a lo que significaba antes encontrarse un migrante en las calles o convivir con ellos. Y también tenemos otro tipo de migración, una migración mucho más eh, de dinero, ¿no? Que se le denomina gentrificación y que también hay un posicionamiento interesante de nuestras sociedades. Y lo digo porque el fin de semana eh, estuve en dos espacios en la Ciudad de México, una en la parte de Polanco y otra en el centro de la ciudad, hacia lo que se conoce como ah, la antigua Merced. Y entonces encontré dos tipos de personas que han llegado a esta ciudad y que se han establecido de diferente forma. Y la sociedad se manifiesta, la sociedad mexicana también de diferente forma. Se han cerrado filas, ha habido esta sensación de nacionalismo en ambos de manera que los atraviesa. No sé, creo que estamos pasando por un momento interesante en esos términos y cómo el país, desde la política exterior y desde el gobierno, puede canalizar esto hasta ciertas resoluciones de problemas que se están acercando a nosotros ya en lo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, interesante a por mayor, me gustaría seguir hablando, pero tenemos varias preguntas de los alumnos. Marlene y Rosa, también aquí están y me gustaría volverte a escuchar, César. Gracias, la verdad, siempre ha sido muy interesante escuchar todo esto que tiene que ver con la cultura, la nación y la proyección que ésta se hace a nivel exterior en términos de política. Muchas gracias, Isabel. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora José Isabel Gaitán para que nos hagan sus comentarios, alguna pregunta sobre el tema, que creo que ya Isabel acaba de abrir justamente, ¿no? A varias otras aristas de las técnicas centrales. Sí, gracias, Marlene. Yo quiero felicitar a nuestro invitado por este trabajo tan serio, tan entregado, que nos ha ido presentando en los últimos años a través de diferentes publicaciones. Hoy habló de Sombreros, Frida y Boom, sobre el periodo de Felipe Calderón, pero ha hecho otras publicaciones ahí en la Universidad Iberoamericana sobre el mismo tema, ¿no? Los informes de México en la materia que ha publicado antes, que también son parte sustantiva de este trabajo tan serio que él nos ha ido entregando. Eh, y justamente voy a ser breve en mi comentario para dar paso a las preguntas de los alumnos, de los estudiantes, del público. Eh, Me complace que en México tengamos estos estudios que si bien se nutren como las relaciones internacionales de otras disciplinas, eh, se enfocan a trabajar los temas sustantivos de nuestro país, aquellos que por un lado nos dan una explicación, una interpretación de lo que somos o de lo que pretendemos ser, y por otra parte también nos dan líneas, líneas de acción posibles, ¿no? Entonces, creo que esa es la riqueza de este trabajo, o una de las riquezas de este trabajo, con un sustento teórico muy bien armado, muy explícito en las propias publicaciones del doctor Villanueva. Y por otro lado, creo pues que son trabajos muy necesarios y que abren este lente
de las relaciones internacionales que han ido multiplicando, perfeccionando, profundizando sus herramientas teóricas y prácticas en el estudio de sus objetos de análisis. Eh, Así que pues me congratulo que nuestro trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas, en el área de política exterior, pueda ofrecer a nuestros estudiantes este tipo de presentaciones, de conversaciones, para que vean nuestros estudiantes qué es lo que se está haciendo, cuáles son los nuevos temas de investigación, las vertientes en las que se pueden interesar y sobre las que pueden seguir trabajando. Eh, Creo que ese es el aporte principal. No voy a abundar en lo interesante que ha sido para nuestros grupos leer algunas partes de esta más reciente publicación del doctor Villanueva. Pues ese sería mi comentario básicamente, doctora. Gracias. Muchas gracias, profesora. Yo también me sumo, César, creo que ya en algún otro espacio había yo estado invitada para la presentación de este texto. Y en aquella ocasión decía que no es el colofón, es, digamos, como decía la doctora Gaitán, es un trabajo de hace tiempo, ¿no? Que se ha venido conjuntando a través de una serie de artículos, de textos sobre la imagen país, y ahora escuchándote hablar y después en otra reunión que tuvimos por ahí el fin de semana, y escuchando también lo que mencionaba Isabel, hacía yo un momento la reflexión en términos de esto que a lo mejor todavía no está y que me llama mucho la atención, la imagen que tú presentas desde la inteligencia artificial y en donde vemos algunos elementos o características de lo que somos como país, ¿no? Pero, y escuchando las noticias en el día de ayer y esta mañana, un poco esto ahora de querer cambiar la imagen del país o con respecto a eh, una temática que también está presente no solamente creo que en el contexto de la política exterior, en el contexto del país, y me estoy refiriendo a la violencia, ¿no? Y el tema del narcotráfico y el tema de ahora esto que se va a lanzar para darle a la música mexicana otro contexto y del cual me parece que en el marco de tus estudios no ha estado presente. O sea, tú hablabas ahora hace un momento sobre esta guerra que inicia, ¿no? Bajo al narcotráfico en la época de Calderón. Y la pregunta sería, ¿es que tú crees que esto que has contado sistemáticamente, que vienes presentando en los diferentes textos, parece inamovible, me pareciera, ¿no? Haciendo un análisis de lo que has presentado. Pero, ¿tú crees que esto nuevo que estamos viendo, más allá ahora, decía Isabel, los aranceles que tenemos ahora como imagen, pero el tema de esta violencia, el tema de todo lo que ha estado surgiendo a nivel país y que afuera sí está presente en el discurso, pueda cambiar esta imagen, o sea, puedas agregar, porque tú estás hablando pues, de este boom, de los sombreros y lo que nos representa, y lo exótico, ¿no? El que ya en otra publicación lo comentábamos desde el siglo XIX, a lo que tú hiciste referencia, pero ¿tú crees que en el tema de las imágenes habrá un reacomodo de estas imágenes en el futuro con respecto a lo que está sucediendo ahora en el país? Yo aquí pues, la voy a poner como pregunta, como una interrogante, porque me parece que algo que encontrábamos en un aspecto lineal, yo así lo estaba mirando, ahora me parece que hay otro factor, u otros elementos que pudieran cambiar entonces esta imagen país y lo que se está, digamos, en este momento presentando a nivel nacional con todo esto que está sucediendo en las últimas semanas. ¿No crees que haya una movilidad de esta imagen? Porque en la foto que tú presentas
no aparece, no sé si es una foto idealista, pero hay elementos en los que tú, como tú bien mencionaste, están ahí, ¿no? El sombrero, la historia, las pirámides, ¿no? La modernidad con ese avión al final, pero, pero siguen faltando, me parece que no. Por ahí algunos otros factores que están hoy presentes en la discusión, no solamente el contexto nacional, pero también la discusión de la política externa con respecto a la imagen del país. Pero aquí la dejaría, entonces no sé si quieres un poco contestar para que te pueda yo presentar las preguntas, porque tenemos una gran cantidad de preguntas por parte de los estudiantes. Muchas gracias, Marlene, muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Isabel. Voy primero a tratar de dar algún comentario y responder algunas de las preguntas que se me hacen y lo haré muy brevemente para no llevarme demasiado tiempo. El tiempo va corriendo. Eh, lo que en un momento, si todo sale bien, voy a presentarles una imagen un poquito de la evolución eh, de los imaginarios de México en los últimos años y voy a llegar un poco al tiempo presente. Pero lo que quizá valga la pena decir en una primera versión es que eh, lo que yo he tratado de hacer acá en el estudio, y yo creo que ese es uno de los méritos del estudio, perdón que lo diga yo, es que no necesariamente estoy viendo lo que a mí me gustaría, no estoy modelando la realidad solamente desde una perspectiva teórica. He tratado de recuperar información empírica. El estudio tiene mucho de información empírica para poder dar respuesta a todos estos señalamientos. Por ejemplo, aquí estoy presentándoles justo la página de imagendemexico.org y lo que voy haciendo es cómo se construyen las tipologías, cómo se señalan, cómo se van armando las fuentes que se van tratando, cómo se va construyendo una ingeniería de datos que hay detrás de todo esto, cómo se conecta con las relaciones internacionales y desde ahí le voy dando forma a una serie de cosas que son como importantes. ¿Cómo nos observa el mundo? Que es la primera pregunta. Y ciertamente no aparece mucho el mundo de la naturaleza, no porque no exista, pero no es algo que naturalmente nosotros leemos. Habría que decir que en el plano de del turismo sí aparece mucho el tema asociado con el medio ambiente, en gran medida porque pues, es donde la gente quiere ir a pasear. En el medio ambiente es donde se van dando estas características de turismo. Entonces, pero se ve más como un enfoque de medio ambiente, como lugares espectaculares, como esta foto aquí turística de mares y océanos fantásticos. Ah, esta es la parte que quería yo encontrar. Y y entonces, también una de las variables que usamos resalta mucho el tema del patrimonio natural. Como saben, la UNESCO tiene clasificaciones de patrimonio cultural y natural y mixto, y el patrimonio natural sale como uno de los lugares importantes de México, pero ciertamente es más como una imagen turística. Cuando aparece el medio natural, aparece más la imagen turística. Y no ha sido un tema tampoco que hagamos porque pues no somos, hasta donde yo sé, campeones del medio ambiente. Tenemos más bien muchos problemas en México por el cuidado a la naturaleza. Entonces, contraste, Isabel, quizá podría uno pensar en un país como Costa Rica, donde el medio natural, la naturaleza sí es parte de su imagen país,
porque hay un cuidado muy particular al medio ambiente, ya tienen políticas donde la preservación del medio natural y la gente va a buscar esto. Pero en México es parcial, no es algo que estemos haciendo. Luego, con base en mis datos, vamos encontrando básicamente que el grueso del discurso es dependiente, emergente y exótico, como pueden ver aquí. Pero respondiendo un poquito a Marlene, la imagen de país bárbaro, que es la imagen más negativa que podemos tener en el modelo, asociado con la cultura del narcotráfico, con la violencia del narcotráfico, ha ido creciendo en los últimos años. En el estudio para 2018 era 482. Si ustedes ven la parte de exótico es 13,85. Ese era el total de los datos que recopilamos, aparecían esas imágenes. Es curioso que la imagen de país cooperante apareciera más fuerte. Ojo, la imagen de país cosmopolita, que nos veía como un país donde se podía llegar, lo que decía Isabel, a lugares de la ciudad como Polanco, La Condesa, La Roma, etcétera, Coyoacán, pero Zapopan en Jalisco o Monterrey, Puebla, en fin, donde hay lugares muy cosmopolitas, donde la gente puede llegar y la tratan bien, pero la imagen de bárbaro ha ido creciendo, Marlene. Para el informe que vamos a presentar a final de año, te vamos a dar una sorpresa. Todo lo que ha pasado en los últimos años con los programas de televisión, con las noticias, toda la asociación de figuras icónicas ya como Chapo Guzmán, los cárteles de las drogas, eh, las teleseries que han ido apareciendo como Narcos México, la serie del Chapo, le han dado a México una proyección de los discursos de bárbaros tremenda y eso ha crecido mucho en los últimos años. Pero ya veremos cómo acaba. Ahora creo que muy probablemente no hablemos en un futuro de sombreros Frida y Boom, sino de sombreros Narco y Boom. Yo me temo que el sombrero, el discurso exótico empieza a caer y empieza a subir el discurso de bárbaro. Y el discurso de cosmopolita no ha crecido lo suficiente para instalarse, pero es un país diverso, ciertamente, hay muchas cosas. Eh, eh, Acá tenemos una nube de palabras donde se pueden ver palabras que aparecen en el sexenio de Felipe Calderón, pues las drogas están ahí al frente, las guerras, la policía, la muerte, pues es un discurso muy negativo que va creciendo a lo largo de los años. Yo siento que esto sí se va a instalar y veremos. Si uno ve redes sociales, acá solo en el periodo de Calderón y de una parte de Peña Nieto, los discursos negativos van creciendo, no se van aminorando y los discursos positivos se van angostando también. Entonces no hemos hecho lo suficiente para llegar a ello. Entonces, sí creo yo que estamos en una situación donde además hay una especie de abandono por parte de la diplomacia cultural mexicana, de no tomar este trabajo con mayor seriedad, de no tomar a la imagen de México como una parte clave de la política exterior. Y yo no estoy tan seguro que estrategias coyunturales para generar visiones muy tradicionales de un México sean la llave para abrir esto. Creo que se requiere una estrategia muchísimo más integral y sobre todo pensarnos, yo creo que les dejo una pregunta. ¿Cómo se imaginan, más bien, cuáles serían las tres narrativas o los tres símbolos, los tres discursos que quisieran tener de México de aquí a 10 años, no ahora? O sea, a mí me gustaría que el discurso cosmopolita creciera, a mí me gustaría que un discurso de modernidad creciera, y a mí me gustaría que un discurso de cooperación creciera. Fuéramos un país cooperante, que fuéramos un país eh, moderno, con todo lo que esto implica, que fuéramos un país cosmopolita en este sentido de una cultura que asume otras culturas y que se proyecta por la enorme capacidad que tiene nuestro país en términos culturales. No somos
nada menos, somos muy fuertes ahí y podemos proyectar una enorme visión cosmopolita. Difícil en los tiempos que corren por los nacionalismos exacerbados, pero eso a mí es lo que me gustaría ver. Yo creo que es una pregunta de política exterior. ¿Cómo nos gustaría vernos en unos años más? Ahí lo dejo para empezar a contestar preguntas de Sí, muchas estudiantes. gracias, César. Sin duda un tema muy interesante que, ¿no? que da para abrir nuevas ventanas de oportunidad, no solamente para la investigación, como comentaba la doctora Isabel Gaitán, sino para la discusión también, ¿no? Porque creo que hay muchos elementos que nos permiten justamente abordar no solamente desde la política exterior, sino a lo mejor desde algunas otras áreas propias de las relaciones internacionales el tema. Pues vamos a dar paso a las preguntas que tenemos. Aquí me parece que también hablando un poco sobre lo que, pues, tratando un poco sobre el tema y esto que estamos viendo hoy, tú hablabas de de las series, la televisión. Hay una pregunta que dice, el libro analiza narrativas estatales, pero hoy TikTok e Instagram redefinen la imagen de los países. ¿Quién controla estas narrativas? ¿Gobiernos, influencers o algoritmos? ¿Siguen siendo Frida Kahlo, el sombrero charro o el boom literario, los pilares de la imagen internacional de México, o han sido reemplazados por nuevos símbolos? Es una muy buena observación. El estudio hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto tiene revisión de lo que se dice en redes sociales a través de lo que era en ese momento la red Twitter. Nosotros para el estudio actual estamos cambiando también una narrativa para incorporar otras redes sociales. Y efectivamente, muchas veces hoy en día tiene más influencia lo que dice Luisito Comunica de México en el exterior que lo que dice el embajador de México en Francia. A nadie le importa, por cierto, lo que dice salvo a las élites diplomáticas, el embajador, pero en términos de viajes, de turismo, de negocios, a lo mejor lo que dice de Luisito Comunica es más relevante. Es muy singular esa parte. Hemos visto un cambio en términos comunicativos y por eso la importancia de la diplomacia pública, de proyectar estas otras narrativas que están ahí. El estudio tiene ello. También hacemos referencia en la metodología a eh, cuestiones como alertas de viaje que hacen otros países sobre México, a noticias internacionales, mucho ojo. Los medios de comunicación tienen también agendas de cómo proyectar a México. Tenemos más de 15,000 noticias colectadas sobre cómo han ido reportando a México. Tenemos también referencias asociadas con películas, cómo las películas proyectan a México. O sea, es un estudio que sí trata de tomar en cuenta no solo lo estatal, sino lo que se va comentando en otros sistemas de comunicación que son también importantes. Entonces, sí estamos conscientes de ello y la metodología lo incorpora. Listo, gracias, César. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo puede la diplomacia cultural ser utilizada de manera más efectiva para desafiar y redefinir los estereotipos asociados con la identidad nacional de México en el contexto internacional, especialmente considerando la simplificación de imágenes como charros y tequila? Tu micrófono. Es muy importante también la pregunta, voy a ser muy breve veo que hay muchas preguntas. Yo creo que México tiene que construir una noción diferente, distinta, una estrategia que contenga un poco de poder suave, que contenga un poco de marca país, que contenga un poco de propaganda cultural blanca en un sentido muy peculiar, eh, a través de herramientas como diplomacia pública y diplomacia cultural. Yo creo que este trabajo es un trabajo que se ha hecho parcialmente, hoy en día lo necesitamos más encarecidamente, justamente para ir más allá de la visión estereotípica. A mí me gustaría que hubiera una revolución, un cambio drástico en la forma como nos observan
y que aspectos que son absolutamente auténticos de la cultura mexicana se proyectaran de una forma más natural hacia afuera, cosas como las artesanías mexicanas, que es algo que no se proyecta mucho, pero el mundo artesanal mexicano es variado, es rico, es enorme. Se podría hacer mucho más a través de ello. Se hablaba hace un ratito de la comida, pues tener una proyección de gastrodiplomacia mucho más sólida es una manera de entrar a otros países de forma muy natural. Es curioso, pero estas cosas no están ahí. Y de los mundos indígenas, que son muy interesantes, muy atractivos, y con todo respeto y tomando en cuenta toda una serie de elementos, se podrían tomar como herramientas que dieran pauta. Solo menciono tres, a cosas que son auténticas. Y ya más en un sentido propagandístico, si tú quieres, cultural, a mí me gustaría invitar a uno de los grandes autores con dinero mexicano a que hiciera una película sobre alguna de las ciudades mexicanas. Por ejemplo, me llama mucho la atención como la ciudad de Nueva York, que es un icono de presentaciones de México de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo ven algunos de estos grandes cineastas alguna ciudad, algún barrio? La película Roma ha hecho mucho por esto, pero si yo estuviera ahí, de verdad pondría dinero en el sentido, invitaría gente muy brillante en estos campos cinematográficos a que armaran unas películas sobre ciudades mexicanas, sobre México a lo mejor, con un tono, si quieres tú, de propaganda, pero blanca, no en un sentido de hacerle ver al mundo lo que no somos. Aquí habría que distinguir todos los países en propaganda, es parte de su política exterior, pero hay distintos tipos de propaganda. Yo me iría por esta visión pagada con todos estos artistas de hacer una gran película sobre el país, creo que, o sobre ciertas ciudades. Creo que eso haría falta. En fin, ahí lo dejo. Sí, Isabel. Yo quisiera agregar esa idea que estás diciendo, me ha dado muchas vueltas en la cabeza cuando vas a cualquier lado, a cualquier tienda o hasta en la calle o ves a la gente con playeras que dicen hay un corazón, New York, o está la Estatua de la Libertad y Nueva York, y yo pienso, ¿por qué no hay un corazón, Ciudad de México? No sé, y en lugar de la estatua, me imagino Palacio de Bellas Artes. Es decir, yo también me he preguntado cómo no se ha publicitado una ciudad y hacerla tan icónica como la de Nueva York cuando tenemos todo para hacer eso. Entonces, sí falta esa visión de proyectar diferentes íconos a los ya tradicionales que se han dado, incluso me parece que ni siquiera, por ejemplo, el caso de Frida, hay tantas mujeres, incluso mejores en términos de la pintura. Quizás es el personaje de Frida lo que la hace que sea llamativa para el exterior. Pero hay muchas, ¿no? Se debería de hacer, por ejemplo, la ruta del convento, ¿no? Y entonces ahí explotar, o no sé cómo llamarlo, que no suene así tan comercial, pero sí darle ese empuje político a un área, algo que tiene que ver con eso, ¿no? Así lo veo yo. Sí, y esto a lo mejor me lleva a la siguiente pregunta que está un poco, ya creo que tú empezaste a esbozar, César. Yo pensando un poco en Frida, creo que sí tenemos camisetas de Frida, ¿no? O sea, creo que Frida ha estado no solamente en el contexto externo, sino también en el contexto de las camisetas que por ahí podemos encontrar. Y bueno, regresando a las preguntas, ¿qué estrategias debería adoptar actualmente la política exterior mexicana para contrarrestar o mejorar la percepción internacional del país? Yo me atrevería a decir si existe alguna en este momento. Yo creo que tendremos que hacer uso de distintas estrategias, decía yo, marca país, una especie de poder suave, una idea de cooperación cultural, todo este aspecto de activar convenios con
universidades, para invitar a más personas a que nos visiten en México, que conozcan al país a través de la educación. Eh, Decía yo también que la estrategia de diplomacia pública en medios de comunicación, comerciales, yo creo que es multinivel y tiene que hacerse también con la ayuda de los estados. Habría que preguntarle al gobierno de eh, Tlaxcala qué quiere que se promueva de Tlaxcala, porque a veces somos muy centralistas. Habría que preguntarle al gobierno de Quintana Roo qué es lo que quieren que se proyecte. Habría que preguntarle a la ciudad de Monterrey qué es lo que... Yo creo que es un trabajo realmente muy importante, pero tiene que ser multinivel y con múltiples. El turismo es una joya de la corona, tenemos una cantidad enorme de visitantes, hoy en día más de 40 millones de personas al año visitan. ¿Cómo mantener esa estrategia de atracción de turistas a México por razones positivas, no por razones negativas? Y bajo esa lógica, ¿cómo ampliarlo para todavía potenciarlo? Pero es coordinación interinstitucional, coordinación interestatal, gobiernos y varias estrategias. Esto que está trabajando en Guadalajara, no quiero dejar de mencionarlo, que es la identidad territorial que usan ahí con Ray Freddy en la Universidad de Guadalajara, es algo que ha funcionado para Jalisco, para Guadalajara. Es algo que tendremos que aprender a entender cómo se trabaja la idea de identidad territorial. Muchas gracias, César. Quedan todavía una gran cantidad de preguntas. En los espacios, creo que estos espacios se nos hacen cortos cuando justamente hay temáticas tan interesantes que creo que todo lo que hemos estado presentando a lo largo de estos tiempos con respecto a la materia de política exterior, nos suele suceder. Creo que estamos llegando propiamente al final. Vamos a compartirte, si nos lo permites, estas preguntas, ¿no? Que todavía quedaron aquí en la mesa. Y si mis compañeras no tienen nada más que agregar, a mí me gustaría pues agradecerte nuevamente el que nos hayas acompañado esta mañana. También agradecemos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Coordinación de Relaciones Internacionales, como siempre, abrirnos estos espacios para poder llegar a más personas, no solamente, ¿no?, a nuestro auditorio tradicional, que son los estudiantes de la facultad, a otras escuelas, y seguir estando digamos, en el punto de las discusiones de los temas importantes en materia de política exterior. No nos queda más que agradecerles a todos aquellos que nos acompañaron. César, nuevamente, muchísimas gracias. A la doctora Rosa Isabel Gaitán e Isabel Salazar, ser parte de este proyecto que ya tiene larga data. Y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.